A nombre de la Dirección de Diversidad y Género, esta sesión, si no les incomoda, la vamos a grabar para poder disponibilizarla luego a las personas que estaban interesadas en asistir y que lamentablemente no podían conectarse en este momento. Quiero aprovechar aquí de agradecer a Soledad Berríos y a Vanessa Doren de la Dirección de Género de la Universidad y específicamente de la Oficina de Atención para Casos de acoso, que nos acompañan hoy y que nos van a informar y van a acompañarnos en resolver dudas sobre la política para prevenir el acoso sexual en la universidad, el protocolo y su implementación en la universidad. Esta actividad a la que les invitamos está enmarcada en el proceso de certificación que estamos llevando a cabo en igualdad de género, que tiene dentro de los objetivos el dar a conocer la política y el protocolo, y en particular a ustedes, que son personas clave de sus unidades, en la implementación y en la aplicación de este protocolo. Y por lo mismo es fundamental que estén al tanto de cómo actuar ante situaciones asociadas a procesos de denuncia por acoso sexual o discriminación arbitraria o acoso laboral. Deben conocer la existencia del protocolo, cómo se implementa, cómo funciona, cuáles son los canales de denuncia y con qué instancias contamos en facultad. Eso es importante. Lo otro que quería mencionar es que esto ha sido un proceso para la institución. Ciertamente no es un proceso cerrado, todavía hay cosas que ir mejorando, pero hemos avanzado muchísimo. El protocolo, puede que me corra un poco en las fechas, pero estas son del orden de las que tengo en la cabeza. El protocolo es del 2017 aprox, donde se lanza y se lanza con la implementación de fiscales especializados, que éramos académicos, funcionarios, que habíamos sido capacitados para llevar a cabo investigaciones asociadas a denuncias por el protocolo. En 2018 se crea la Dirección de Género de la universidad y se crea la Oficina de Atención, que entrega acompañamiento sociojurídico a las personas que presentan denuncia. Cuando las investigaciones las llevaban los fiscales, en cada facultad se llevaban un poco de manera distinta y con criterios distintos. Entonces esto evidenció la necesidad de centralizar el proceso y de homologar el proceso de investigación, y por lo mismo se crea en 2019 la Unidad de Investigación Especializada, donde hay fiscales que están a cargo de estos procesos de investigación, y ya las sanciones no van asociadas a decisión de los decanos, sino que del vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Entonces esto se lleva se estandariza de alguna manera entre todas las facultades al llevarlo al nivel central. De todos modos, ahí había una falencia, que había que esperar a que finalizara el proceso de investigación para que se aplicaran sanciones y, por ejemplo, se separaran a las personas denunciante y denunciada, y eso generaba dificultades. En 2019 entonces se aprueban las medidas de protección que permiten tomar acciones para resguardar a las personas afectadas y resguardar también los espacios académicos y los espacios de aprendizaje. Y ahí las medidas de protección en 2019, cuando recién se lanzaron, eran dictadas por el director jurídico cuando se iniciaba la investigación asociada al proceso. No estaba explícito así, pero en general se esperaba que fueran informadas por la unidad central. Y en 2020 se nos explicitó a nosotros que podíamos tomarlas a nivel de decanatura. Y eso implicó un trabajo interno para implementar un proceso que permitiera llevar a cabo esta implementación de acciones a nivel local, que tienen la ventaja de que podemos realizarlas de forma muy rápida, porque somos un número más acotado de instancias de interacción que podemos tomar las decisiones e implementarlas. Y eso lleva a que durante este año estemos trabajando con distintas unidades, con la unidad de calidad de vida, con la SAE, con la unidad jurídica, nosotros, personal, en un modelo de atención de facultad asociado al proceso de recepción de denuncias y de implementación de estas medidas de protección. Y eso es lo que les queremos mostrar en global.
Les enviamos un pequeño video a modo de motivación, no sé qué tan motivante haya sido, pero a modo de introducción más bien, y hoy día queremos centrarnos también en la parte práctica de cómo abordar este tema. Por eso, después de la exposición que les vamos a hacer de la presentación, tenemos una sesión de casos y de preguntas, en las que les pedimos que participen. Así que con esto les dejo entonces con Soledad, quien va a llevar esta primera parte de la presentación. Adelante, Soledad. Hola, muy buenas tardes ya a todas y a todos. Lo primero es agradecer la invitación a participar en este espacio que está en el contexto, tal como señalaba Xiomara, del proceso de certificación en el Igualdad. Al mismo tiempo, nosotros quisiéramos reconocer el esfuerzo permanente que ha hecho la Dirección de Género y Diversidad de la Facultad por acercar estas temáticas a la comunidad, tanto a los estudiantes, a los funcionarios y académicas y académicos, porque son temas que han ido ocupando un espacio en nuestro quehacer cotidiano respecto de cómo abordarlo. Ayer teníamos la posibilidad de participar en una charla muy interesante que dio la doctora Rita Segato, ¿cierto?, sobre violencia de género, masculinidades en el contexto universitario. Y entre todas las ideas que ella planteó, muy interesante, está esta idea de que finalmente son las propias comunidades las que deben buscar mecanismos de cómo abordar estas temáticas desde el ámbito de la prevención. Y por lo tanto, desde nuestra universidad, desde nuestro quehacer, poder dar cuenta, de contar, de tener una política de prevención del acoso sexual y un protocolo de actuación es un paso muy avanzado, muy significativo. Hoy día la universidad se encuentra en dos procesos que son muy importantes y trascendentes para nuestras vidas como integrantes de la comunidad de la Universidad de Chile. Por una parte está, cierto, la certificación en el Serio Género e Igualdad, pero por otro lado también está la construcción de una política de igualdad. Porque no hay que olvidar que la opción que se realizó al momento de crearse la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile fue trabajar las políticas en un principio, ¿cierto?, abordando las temáticas específicas. De eso entonces hoy día podemos dar cuenta de que existe una política de prevención del acoso sexual y existe una política de corresponsabilidad social del cuidado. Y además existe otras líneas de acción tales como todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de género y el uso social del nombre de quien así lo requiera la universidad, ¿cierto?, en su comunidad. Entonces, digo todo esto porque fundamentalmente lo que hoy día estamos haciendo es mirar cuáles son las herramientas que tenemos, primero mirando cómo el compromiso de la universidad surge para poder hacerse cargo de estas temáticas. Lo primero que habría que decir es que inicialmente, ¿cierto?, el 2012, si mal no recuerdo, después la Vane podrá corregir ahí en el chat, pero se crea la Oficina de Igualdad y de Equidad, que dependía de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y desde allí se realiza un primer diagnóstico que es desde el biombo a la cátedra, donde dentro de todas las situaciones que visibilizan las desigualdades de género existentes al interior de la universidad, aparece esta problemática sin haberla consultado directamente, que es la realidad del acoso sexual al interior de la universidad. Y entonces, en ese sentido, el año 2016 se realiza una encuesta que luego da lugar a un estudio, ¿cierto?, que se llama Acoso en el Campus y que ustedes pueden encontrar en las páginas de la Dirección de Igualdad de Género. Esto es el resultado, ¿cierto?, de esta encuesta nos muestra datos que son bien interesantes, porque del total de personas consultadas, que fueron alrededor de 1038 por ahí,
El 26% de esas personas señala que en su trayectoria, en su participación en la vida universitaria, conoció historias de abuso. El 14,7% declara que las vivió, que sufrió acoso en su trayectoria, y de ese total el 22% son mujeres y el 9% son hombres. Las más afectadas son las estudiantes, que esa es una realidad que se mantiene hasta el día de hoy. En nuestra existencia como oficina, ¿cierto?, quienes más denuncian son las estudiantes, y se denuncian situaciones de abuso, de acoso sexual de parte de pares o de académicos en relación a ello. A partir de este diagnóstico, estamos hablando de la universidad, Iván. Primero estamos hablando de la universidad porque desde dónde surge el rol que cada una de las facultades tiene que cumplir respecto de la política de prevención y del protocolo. Entonces, se elabora una propuesta de trabajo que es triestamental, donde participan todos los actores que integran la comunidad universitaria el 2017, y esa mesa triestamental da lugar a dos productos que son los que vamos a comentar hoy día, ¿cierto? Por una parte, la política de prevención del acoso sexual, que tal como sabemos entonces, este es el marco que orienta a toda la comunidad universitaria. O sea, si nosotros tenemos una duda, una consulta, o no tenemos una claridad respecto de qué significa, entonces recurrimos a lo que señala la política de prevención del acoso sexual. Eso es lo que nos ordena a todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria a regirnos por lo que allí está señalado en cuanto a los principios, las líneas de acción, qué entendemos por los actos que allí se consideran como acoso y violencia de género, y cuál es la normativa internacional que da lugar a esa política. Y en segundo lugar está el protocolo de actuación, que es un procedimiento, ¿ya? No es una norma en sí misma, sino que, como vamos a ver más adelante, es lo que describe la manera de actuar para denunciar, para investigar y para sancionar. Este protocolo, al cual se dio lugar el año 2017, fue actualizado el 2019. La política para prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile, que surge, ¿cierto?, se presenta públicamente en julio del 2017. Entonces, tiene como principal objetivo erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la universidad, sobre la base de un programa que sobre todo ponga el énfasis en prevenir estas conductas y atender a las personas afectadas. Aquí el foco principal de la política siempre va a estar en la prevención, en este concepto que engloba, ¿cierto?, otras líneas como la sensibilización, la difusión, el acompañamiento sociojurídico, la asistencia que requieran las personas afectadas, pero el foco es la prevención para erradicar el acoso sexual y para disminuir la ocurrencia de la violencia de género en la universidad. Entonces, eso es lo que nos ordena. Sobre esa base, entonces, la política tiene 5 líneas: una línea de prevención del acoso sexual y de la discriminación, una línea que está enfocada al desarrollo de curso, otra que es la elaboración de protocolos de actuación, la asesoría, asistencia y acompañamiento, y la capacitación académica y funcional. Sobre la prevención del acoso sexual, por ejemplo, estas actividades de las cuales estamos siendo parte, dan lugar a lo que es la prevención. La prevención tiene distintas expresiones, ¿cierto? Está por un lado la sensibilización, está por otro lado la difusión, y también se considera dentro de la prevención la capacitación. En este caso, los seminarios, los talleres, las campañas comunicacionales, ya en nuestra universidad se han realizado 2 campañas comunicacionales sobre la temática. Entonces, hay una línea regular de trabajo en este ámbito. En segundo lugar, el desarrollo de los cursos. En la universidad, todos los semestres, desde la Dirección de Igualdad de Género, se está ofreciendo un CFG, que actualmente, y desde el año pasado, está también contextualizado en el ámbito de la pandemia. O sea, cuáles son las expresiones de la violencia de género, ¿cierto? Y en el contexto universitario, teniendo como fondo la pandemia, el COVID-19.
Esto se hace regularmente y está dirigido a estudiantes de distintas facultades. Al mismo tiempo, está la capacitación que se realiza a los académicos y funcionarios. Bueno, en este momento está a puertas de iniciarse, ¿cierto? Por lo más probable es que a mediados de septiembre o a fines de septiembre se va a subir un curso online de prevención de acoso sexual, acoso laboral y violencia de género en una plataforma, ¿cierto? Para que cualquier funcionario académico, académica que quiera revisar y ser parte de ese curso va a poder hacerlo directamente. Y que desde el 2022 en adelante va a ser un curso obligatorio para todos quienes se incorporen a trabajar a la universidad. Entonces hay un espacio de capacitación permanente. Además, durante todos los años, a través de la franquicia Sense, se otorga un taller de prevención de acoso sexual y acoso laboral, también dirigido a todos quienes trabajamos en la universidad. A fines de este año ya también se dará lugar a un diplomado para académicos sobre violencia de género. Entonces, en esa línea también está cubierto. Está la elaboración de protocolos, que como decimos nosotros ya contamos con el nuestro y fue actualizado el año 2019, y la asesoría y el acompañamiento para quienes se ven afectados por este tipo de situaciones. Entonces la política es ese gran lineamiento que nos obliga a todos quienes formamos parte de la universidad a trabajar en esa perspectiva. La política también da lugar a un modelo de atención, que brevemente lo voy a describir, ¿cierto? Porque ustedes tienen ahí la garantía de que desde la Dirección de Género y Diversidades esto funciona, pero de manera muy, muy regular. Después Xiomara lo va a contar. Pero en cada facultad hay una instancia que realiza la primera acogida, que es el primer vínculo entre la persona que vive la situación y la universidad. Desde allí se la deriva generalmente a nuestra oficina de atención, que tal como comentaba Xiomara, fue creada el 2018, inicialmente brindando acompañamiento jurídico, y más adelante entendimos que era importante poder hacer un acompañamiento sociojurídico, y desde ese lugar también podemos derivar tanto a estudiantes como trabajadores a salud mental integral. En el caso de los estudiantes, a una unidad especializada que existe en Senda, y en el caso de funcionarios y académicos, a la red pública de ser necesario. Luego está el momento en que se presenta la denuncia en la universidad a través del protocolo, y si se trata de una situación que constituye delito, se denuncia ante la justicia penal, y en esos casos se recurre a la asesoría jurídica de las clínicas jurídicas de la universidad. Y finalmente se realiza el proceso de investigación interna, y nosotros desde la oficina vamos acompañando e informando cada una de las etapas. Ahora, respecto del protocolo, que lo que, como contábamos recién, entonces el protocolo se presenta el año 2017, pero requiere ser ajustado al 2019, incorporando algunas cuestiones que son bastante importantes, como por ejemplo la incorporación del concepto de violencia de género, como por ejemplo también todo lo que tiene que ver con las etapas clarificadas y los tiempos, aunque sabemos que esto todavía está en un proceso de ajuste. El protocolo entonces define qué materias se van a poder denunciar. Entonces, acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria. En el caso de las direcciones de género, unidades locales de género, entonces nuestro foco está puesto en las expresiones de la violencia de género. ¿Qué actos se pueden denunciar y dónde ocurren, ¿cierto? Ocurren dentro o fuera de la universidad. Eso es muy importante porque esa es una de las cuestiones que también se clarifica a partir del 2019, cuando las actividades están referidas al quehacer universitario, ¿ya? Y por tanto, entonces, en el caso del reglamento de jurisdicción disciplinaria estudiantil, es un elemento nuevo. En el caso del estatuto administrativo, que como vamos a ver es que nos rige a quienes somos trabajadoras y trabajadores, eso ya estaba considerado. Pueden denunciar integrantes de la comunidad universitaria o externos vinculados a alguna actividad de la universidad.
Esto quiere decir que cualquiera de nosotros que tiene un vínculo formal con la universidad o que tiene un vínculo, o sea, ya sea como trabajadora contrata, de planta, a honorario, los estudiantes, podemos denunciar. Pero también alguna persona que siendo externa haya participado en alguna actividad eh, que haya realizado la universidad, un seminario, qué sé yo. Entonces, por eso es que se habla de personas externas. ¿Y a quiénes se puede denunciar? A personas que tienen un vínculo formal con la universidad, estudiantes, funcionarios, académicos, y que estén con ese vínculo vigente al momento de hacer la denuncia, ¿cierto? Bueno, el protocolo entonces lo que nos señala es cómo y dónde denunciar respecto de la denuncia, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento para cómo hacemos y dónde hacemos la denuncia y cómo se realiza la investigación y luego el proceso de sanción? Y en ambos casos eso está definido para quienes somos trabajadores por el estatuto administrativo y para quienes son estudiantes por el reglamento de jurisdicción disciplinaria estudiantil. Entonces, ¿cómo realizamos la denuncia? La denuncia la puedo realizar por escrito o verbalmente. Se recomienda hacerla por escrito, y si yo la hago verbalmente, de todas maneras se tiene que levantar un acta que tiene que ser presentada luego a las instancias que vamos a ver más adelante. Como cuestiones mínimas de la denuncia es entonces identificar quién es la persona afectada, relatar los hechos que dan lugar a la denuncia e identificar a la persona denunciada. Es opcional presentar pruebas en el momento en que yo realizo la denuncia, porque yo lo puedo ir haciendo en el proceso de investigación una vez que se inicia. Pero nosotros recomendamos desde la asesoría que brindamos desde la DIGEN que ojalá podamos por lo menos dejar enunciados los posibles testigos y las posibles pruebas para que se consideren al momento de la presentación de la denuncia. Una vez que se realiza la denuncia, entonces viene todo lo que es el proceso de investigación. ¿Dónde se presenta? Por ejemplo, en la Dirección de Recursos Humanos, en la Dirección de Igualdad de Género, en la Dirección Jurídica, en la Dirección de Bienestar Estudiantil, dependiendo de quién es la persona, ¿cierto?, que denuncia y el hecho que denuncia. Eso es bastante importante. Pero en el caso por ejemplo, de la facultad, que tiene una dirección con los procedimientos, además operando de manera muy eficiente, nosotros recomendamos hacer la denuncia en la propia facultad y si lo estima pertinente la facultad, nos derivará a nosotros. Las etapas del procedimiento, bueno, nosotros consideramos una etapa cero, que es antes de la presentación formal de la denuncia, que es, por ejemplo, donde nosotros como oficina o donde el apoyo que brinda la facultad, ¿cierto?, ayuda a la persona que va afectada por una situación de acoso sexual, violencia de género o discriminación arbitraria por motivos de género, va a redactar, va a tener las preguntas, va a tener dudas, etc. Una vez que está lista, escrita, firmada la denuncia, entonces se lleva al organismo receptor o canalizador. Nosotros como oficina de atención y cualquier instancia que recibe la denuncia tiene 2 días hábiles para presentarla al director jurídico que actúa como juez de inicio o que desestima la denuncia. Allí está dicho que se tiene 7 días hábiles para tomar esta decisión. Como digo, los tiempos son referenciales, porque todavía no hemos logrado dar cumplimiento así más estricto por la cantidad de procedimientos, de denuncias, de cosas que está ocurriendo y que tiene que asumir la dirección jurídica. Pero una vez que se inicia entonces, se informa a la persona denunciante, se le dice sí, se dio inicio a la investigación y se le comunica que se va a nombrar una fiscal y un actuario o actuaria que se van a comunicar con ella para poder dar inicio al proceso. Todo esto es a través de resoluciones, ¿verdad? Se inicia entonces el proceso de investigación y la etapa de investigación es la más larga. O sea, transcurre entre 6 y en realidad 10, 12 meses. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se requiere llamar a los testigos, se requiere llamar a las partes, o sea, desgraciadamente la parte de la investigación misma consume bastante del tiempo del procedimiento. Y más aún en las condiciones de pandemia, el año pasado estuvimos un rato sin poder llevar a cabo los procedimientos mientras no fuesen ratificados por la Contraloría. Habida cuenta que se hacían por vía telemática, entonces
estaba la duda de si eso iba a tener valor probatorio o no. Se cierra la investigación y la unidad especializada entonces formula cargos cuando los hechos son, como se constata su ocurrencia, ¿ya? Entonces formula cargo. Puede también sobreseer solo por el hecho de que no es que no haya ocurrido la situación, sino que no se ha logrado tener las pruebas suficientes como para acreditar la ocurrencia de los hechos. En ese caso se sobresee. Entonces, se notifica y se abre la carpeta investigativa, se notifica a la persona denunciante y a la persona denunciada, y si hay sobreseimiento se puede apelar. Hay 5 días hábiles para eso. Luego viene la etapa de descargos, observaciones, nueva prueba que se hace a través de la unidad especializada. Xiomara también está diciendo que sí, efectivamente la denuncia también puede ser presentada por una tercera persona, que no es la afectada directamente. Y ahí en ese caso es súper importante tener el consentimiento de la persona que es la directamente afectada. De todas maneras, esa persona, por ejemplo, si yo denuncio una situación ocurrida a mi compañera, yo puedo hacerlo y me identifico, lo hago de la misma manera que hemos dicho hasta ahora. Pero una vez que se inicia la investigación, la persona afectada directamente va a ser convocada y le van a preguntar. Soledad Berríos presentó la denuncia y dice esto, esto y esto, entonces le queremos preguntar, ¿usted quiere seguir adelante con el procedimiento o no? Entonces yo voy a decir, bueno, sí, quiero seguir, o no, no quiero seguir. Entonces es importante saber, eso está explicitado claramente en el protocolo. Estábamos en la etapa de descargo, que se realiza a través de la UIET, que también tiene unos tiempos definidos. En el caso del tipo de procedimiento, los tiempos son diferentes, ¿cierto? Y finalmente llegamos a la decisión del juez final, que en este caso es la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que decide si sanciona o se absuelve, y además decide si la propuesta que le entrega, el informe final que le entregó la Fiscalía, da cuenta del hecho, o si la sanción es muy alta a su juicio, o si es muy baja, en fin. Esa facultad la tiene la vicerrectora. Podríamos ir anotando las preguntitas y quizás las vamos respondiendo al final, porque si no, vamos a ir interfiriendo, ¿ya? Si la Vane nos puede ayudar en eso, a lo mejor, anotar las preguntas y las respondemos al final. Ya, terminada entonces esta etapa de la vicerrectoría, de todas maneras quedan instancias, otras instancias. Si yo no quedo conforme con la decisión final, todavía puedo recurrir, en el caso de los estudiantes, a una comisión, y en el caso de funcionarios y académicos, puede recurrir al rector. Ahora, respecto de las denuncias, la investigación de la denuncia es prolija, son fiscales especializadas en el ámbito de los derechos humanos y del derecho público administrativo, y por lo tanto, los detalles de la investigación, por eso es que esa etapa se extiende, son muy rigurosos. O sea, si hay una denuncia, pues como que aquí se preguntaba, que es falsa, eso va a quedar en evidencia en la investigación, y probablemente entonces se va a sobreseer. Hay que decir de todas maneras que son un porcentaje mínimo. Nosotros no nos hemos enfrentado en nuestra trayectoria a denuncias falsas, ¿ya? Y justamente para eso existe la instancia de la investigación, porque como a priori cada uno de nosotros se aproxima al fenómeno de la violencia de género, a la problemática, desde nuestras propias trayectorias culturales, entonces, claro, uno podría desconfiar, pero para eso hay un procedimiento, hay una unidad especializada, hay equipos que tienen formación en estos temas para que el proceso se haga de acuerdo a derecho tanto de las personas denunciadas como de las personas denunciadas. Eso. Yo llegaría hasta aquí y le doy la palabra a Xiomara. Ahí sí. Gracias, Soledad. Ahora les voy a comentar sobre el modelo interno que se intersecta en varios puntos con obviamente con el modelo de procedimiento, con las etapas de procedimiento que presentó Soledad,
que aquí están mostrados los títulos, mismos títulos y mismos colores que vieron en la slide anterior: decisión de denuncia, presentación, inicio de desestimación, la investigación, el cierre, descargos y decisión final. Entre la etapa de presentación de denuncia, que dijimos que se presentaba en la dirección jurídica, y el inicio o desestimación por parte del director jurídico, nosotros tenemos aquí 4 etapas a nivel interno. Las denuncias son recibidas en los canales internos, que serían la SAE en el caso de estudiantes, recursos humanos en el caso de funcionarios, de personas del estamento funcionario o académico, o en la Dirección de Diversidad y Género para cualquier estamento. Una vez recibida la denuncia, estos canales entregan los antecedentes recibidos a la DDG, que genera un registro interno y deriva acompañamiento si corresponde. Si corresponde depende de la necesidad manifestada por la persona afectada de ese acompañamiento, si quiere o no quiere. Y ahí tenemos varias instancias que se las voy a mencionar en un momento. Una vez que se recibe la denuncia, se genera una ficha de registro interna y se presenta la denuncia a dirección jurídica. Esta presentación es desde la unidad jurídica en una vía oficio firmado por decano. Entonces se informa por esa vía para que los antecedentes queden enviados de manera formal por parte de la institución. Mientras esto se trabaja de alguna manera, la SAE es Subdirección de Asuntos Estudiantiles. Mientras esto se trabaja, digamos, por el canal central, el proceso de investigación se inicia, llega el director jurídico, evalúa, se inicia la investigación y se cursa la investigación. Mientras se inicia ese proceso, en facultad se evalúa en una comisión ad hoc medidas de protección que sea pertinente y factible implementar asociadas a la situación denunciada. Esta comisión propone las medidas que son registradas en esta misma instancia de seguimiento, esta misma ficha de registro y seguimiento, y son informadas a las unidades que deben aplicar. El proceso desde que se reciben los antecedentes hasta que se informan estos antecedentes a la dirección jurídica es de 2 días hábiles, como les señalaba Soledad, y desde que se reciben los antecedentes hasta que se cierra el proceso de implementación de medidas de protección es de 7 días hábiles. Entonces, se coincide con el periodo de inicio de desestimación de la denuncia a nivel central. Como les decía, en términos de los canales de recepción de antecedentes, si es estudiante puede hacerlo en facultad en la Subdirección de Asuntos Estudiantiles, si se trata del estamento funcionario o académico, en la Dirección de Recursos Humanos, podrían recurrir también a su jefatura, y en el caso de todos los estamentos, puede ser a nivel de facultad en la Dirección de Diversidad y Género o a nivel central en la Oficina de Atención de la DIGEN. Entonces, una vez recibido, se crea registro, se envía a la unidad central, se evalúa en una comisión ad hoc la implementación de medidas de protección y estas medidas se implementan, se informan a quien corresponda para su aplicación dentro de 7 días hábiles. En el transcurso de ese proceso se deriva acompañamiento, y el acompañamiento puede ser a nivel central, a la oficina de atención de la DIGEN, si es que así lo solicita la persona, o hay personas que prefieren que el acompañamiento sea a nivel interno, y en ese caso la facultad puede ofrecer acompañamiento psicológico para estudiantes a través de la unidad de calidad de vida, acompañamiento psicológico para funcionarios académicos a través de la oficina de mediación, y consulta jurídica a través de la unidad jurídica para todos los estamentos. Ahora, esto es inicial, en el proceso inicial, por supuesto no está la factibilidad de algo a largo plazo, como terapia o ese tipo de acompañamiento, eso debe ser derivado. Bueno,
Como les decía, esto ocurre entre el punto 1 y el punto 2, de ahí a nivel central se va realizando la investigación en distintos niveles y nos volvemos a intersectar con el modelo central en los puntos 5, 6 y 7 a nivel local. Una vez que se cierra la investigación y se llega a decisión final. Ahora, en cualquier caso, cuando se inicia la investigación, esto debe ser informado por la unidad de investigación y por tanto por la dirección jurídica a facultad, y esto es actualizado en el registro, lo que permite revisar las medidas de protección implementadas. Entonces, por ejemplo, si la investigación se desestima y había medidas de protección vigentes, entonces hay que revisar si esas medidas son pertinentes aún o no. Si se cierra la investigación y se sobresee, por ejemplo, o hay algún antecedente adicional que considerar, se puede actualizar en el registro y se pueden reevaluar medidas de protección. Y una vez que es enviada la decisión final por parte de la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, esto es informado a la unidad jurídica, que informa de los cargos y la sanción recibida. Esto es formalizado por una resolución del decano para su aplicación y es notificado a quien corresponda. En el caso de estudiantes, estas sanciones son notificadas por parte de escuela. Si no me no, esto es todo del decano. Las medidas de protección son informadas, perdón, se me olvidó un pedazo. Aquí, en el caso de las medidas de protección, estas son notificadas por escuela en el caso de estudiantes y son notificadas por la unidad jurídica en nombre del decano en el caso de funcionarios y académicos. Una vez que se recibe la sanción, entonces esto es formalizado por medio de resolución del decano y notificado, y se actualiza nuevamente el registro para revisar otra vez las medidas de protección vigentes, que pueden mantenerse o pueden eliminarse. No necesariamente se eliminan una vez cerrado el proceso de investigación, pueden requerirse algunas medidas que permitan mantener el espacio, perdón, el espacio académico. A nivel de facultad también está la oficina de mediación como parte de la estructura, y esta oficina ha sido una parte crucial en abordar casos antes de que sea necesario un proceso de denuncia, y resolver conflictos internos que no caen en la categoría de situaciones denunciables. La misión de la oficina de mediación es la de orientar a la comunidad en la resolución de conflictos, ya sea con la institución o entre personas, y promover el respeto y la buena convivencia en base a los principios de informalidad, imparcialidad, confidencialidad y diligencia. Nuestra experiencia con la oficina de mediación ha sido muy buena, es muy diligente, en general abordan los casos muy, muy rápido, y bueno, anualmente el mediador reporta los casos abordados y la tasa de solución obtenida, que es muy, muy alta. No puedo ver el chat en este minuto, aquí se me traslapa. Un segundo, a ver si logro ordenar las ventanas. Ahí sí. Si me pueden indicar si hay alguna pregunta. Sí, si ya. podemos leer. ¿Ya? Sí. Yo también estuve apuntando, pero le doy la palabra a Giselle. Ya, perfecto. La mediación, aquí hay una pregunta. ¿La mediación no aplica cuando se trata de acoso sexual? Claro, efectivamente mediación no se recomienda en casos de acoso sexual, porque el objetivo es abordarlo desde el punto de vista institucional y sancionar este tipo de situaciones. Pero todo va sujeto a la autonomía de la persona afectada. Vanessa, adelante. Sí, un pequeño comentario respecto, en la línea de lo que señala Xiomara respecto de esa pregunta. Que lo que prohíbe o no recomienda el protocolo, y tampoco desde la DIGEN, desde la DDG de la FCFM, en general, quienes atendemos estas situaciones, es que se genere una mediación directa entre la persona afectada por la situación y la persona que ha denunciado.
y menos en las situaciones de violencia de género o acoso sexual, donde se entiende que por el tipo de situación hay una desigualdad de poder súper importante. Entonces, no se recomienda exponer a las personas a esa mediación directa. Ahora hay otros tipos de espacios de orientación, como planteaba Xiomara, en la oficina de mediación, que pueden ser previos o sin exponer a estas personas al contacto directo. Sí. Lo otro que mencionaba es que depende de la autonomía. Hay personas que no están en condiciones de denunciar, que esto requieren, sobre todo en los casos más graves, son procesos que toman tiempo y las personas tienen que estar en las condiciones de pasar por estos procesos. Y por lo mismo no necesariamente van a ir entregar antecedentes para canalizarlo por la vía denuncia. A veces solo quieren dejar los antecedentes y en ese caso, aún sin que se inicie una investigación, se pueden tomar medidas de protección. O se puede abordar por la vía de la mediación, que a veces da la sensación de que estas mediaciones sean como cara a cara, frente a frente o con algún tipo de contacto entre partes. La oficina de mediación no opera así. La mediación se hace a través del mediador, no en contacto directo entre las partes. Entonces es un proceso indirecto, no es un proceso directo. Oye, perdón, había una pregunta que yo creo que es importante, que es respecto de si uno está en conocimiento de una situación, la debe denunciar, está obligado a denunciarla o no. Me imagino yo que como en nuestra condición de funcionario público, de académico, y ahí yo reiteraría lo que dice el protocolo, que efectivamente siempre se debe tener en cuenta la anuencia de la persona afectada, o sea, el consentimiento de la persona afectada. Pues yo puedo hacer, si yo estoy en conocimiento y me parece que la situación es muy grave, pero tengo que preguntar y por lo tanto considerar ese consentimiento. Respecto de situaciones que constituyen delito sexual y que deben ser abordadas en la justicia penal, nosotros también tenemos un criterio, que quizás la Vane lo puede explicar más porque está asociado también al carácter del delito, pero que son las preguntas que suelen surgir, digamos. Sí, o sea, si quieres complemento, Sí, Mari, sobre eso. Adelante, Vanessa. Ya. Sí, lo que pasa es que, como dice Marisol, acá desde el modelo de atención, desde que quienes atendemos y asesoramos este tipo de situaciones, como bien decía Xiomara, siempre vamos a recomendar, porque es lo adecuado para los derechos y el respeto a las personas que han vivido este tipo de situaciones, considerar el consentimiento de la persona, no pasarlo a llevar jamás. Entonces, por ejemplo, el protocolo de la universidad en su momento permitió la denuncia por terceros, lo permitió desde siempre, desde su primera versión, pero en la nueva versión del protocolo se reguló qué pasaba específicamente cuando había una denuncia por tercero, para no pasar a llevar ese consentimiento. O en el fondo, si es que se presenta una denuncia sin el consentimiento, porque un funcionario cree que es una situación muy grave, o cree que tiene una obligación legal de hacerlo, en el fondo la idea es que jamás se pase a llevar por la institución la voluntad de la persona que ha vivido la situación. Entonces, se permite formalmente que cualquier persona, un tercero, una institución, presente la denuncia sin requerir necesariamente en una primera etapa que conste en la autorización de la persona que vivió la situación. Pero la universidad, en el paso siguiente, en caso de que sea una denuncia por un tercero, sea una autoridad, un funcionario o una institución incluso, no sé, la asociación de funcionarios, organizaciones estudiantiles, igual le va a preguntar a la persona que aparece como afectada directa su posición. Entonces, como igual le van a preguntar a la persona que vivió la situación si es que quiere participar del procedimiento o no, o qué le parece, en el fondo, que se haya presentado la denuncia y qué le parece que la universidad investigue o no, obviamente lo que promovemos es que sea con información, con acuerdo de la persona que ha vivido directamente esta situación. Entonces, la denuncia por tercero está pensada como un apoyo para aquellos que han vivido estas situaciones y están decidiendo si denuncio o no, porque es complejo, es una situación compleja. Ya. Ahora, cuando esto en la generalidad de los casos, porque vemos que nuestro protocolo contempla situaciones que no son necesariamente delitos, ¿ya? Por ejemplo, el acoso sexual, el acoso laboral, que salía como otra pregunta, discriminación, que son cosas que no necesariamente son delitos.
¿ya? Pero a veces hay situaciones que son más complejas y que podrían ser un delito. Y ahí hay una discusión grande de si los funcionarios públicos estamos obligados o no a denunciar. En teoría sí, pero por ejemplo, para el caso de los delitos sexuales, la justicia penal no va a iniciar la investigación en caso de delitos sexuales para mayores de edad si es que la víctima no lo acepta, ¿ya? Y va a aplicar la misma norma en la interna de la universidad. Si es que se le va a preguntar a la persona afectada qué le parece esa denuncia. Entonces, raya para la suma, no es que haya una prohibición de denunciar sin el consentimiento de la persona afectada, pero siempre va a ser más adecuado, más respetuoso hacerlo con su consentimiento. Perfecto. Hay otra pregunta acá, si en relación a las medidas de protección, si son apelables y tienen un tiempo máximo de duración. Entiendo que no son apelables y lo que sí tiene que ser oída la parte sobre la quien recae las medidas de protección. Y en cuanto al tiempo de duración, debería corresponder mientras se mantenga la condición que dio origen a la medida de protección. Sí, solo una acotación ahí. ¿Sí? No son es correcto lo que dice Xiomara en cuanto no son apelables, pero estas medidas, como cualquier otra medida que se tome durante los procesos, que pueden durar varios meses, podrían ser modificables en el tiempo. O sea, en el momento tal vez no la puedo apelar, como si no me gustó la medida, puede que me digan que no nomás, digamos, se mantiene la medida igual, pero tal vez cambia la situación en el tiempo, ¿ya? Y eso se puede revisar. Ya, vamos a abordar algunos casos de ejemplo. El primer caso: Esteban genera incomodidad en las mujeres del equipo, ya que siempre las saluda de beso y abrazo, las mira en forma lasciva y hace chistes obscenos sobre su físico a colegas del equipo. El malestar de ellas se ha vuelto generalizado y todas tratan de evitar a Esteban, restringiéndose de usar ciertos espacios o de asistir a ciertos lugares de trabajo donde podrían encontrarse con él. Incluso en una oportunidad él toma fotos de su compañera María sin su consentimiento y luego las compartió en un grupo de WhatsApp del trabajo, comentando en forma lasciva su forma de vestir. María decía hablar con él para que cambie su actitud, pero este le baja el perfil al asunto porque dice que está exagerando. ¿Qué crees tú que se debería hacer? ¿Exponer la situación y contar a todo el equipo lo que el compañero hizo, ignorar y evitar a Esteban, acudir al mediador y exponer la situación a la persona a cargo de la unidad, o denunciar a Esteban por acoso sexual? ¿Cómo procederían? Ahora tienen que votar para eso, ¿no? No lo sé. Pueden hacerlo en el chat, sí, está bien. Ahí está, el caso 1, ahí tienen que votar. Ahí apareció la ventana emergente, que no había aparecido hace unos segundos. Ahora sí. Ya, súper bien. La mayoría se inclina está súper parejo, entre acudir al mediador y exponer la situación a la persona a cargo de la unidad o denunciar. Ambas están súper bien. En el caso de denunciar, ¿qué aspecto creen que debería considerarse para canalizarlo vía denuncia? Para decidir entre el 3 y el 4. ¿Qué sería recomendable considerar en la denuncia? Palabra clave: consentimiento, ¿cierto? Sí, exacto. Eso es. Consentimiento, exactamente. Exponer y confrontar no es buena idea porque genera una perturbación además en el espacio laboral. Ignorar y evitar implica validar que la situación es aceptable. Por lo tanto, esas dos alternativas en ningún caso serían recomendables. El caso 2, Ariel no quiere revelar abiertamente su orientación sexual entre sus colegas, por lo que ellos asumen que es heterosexual. Un día uno de sus compañeros lo escucha hablando por teléfono con su pareja y se entera que él es gay. Luego de este episodio, Ariel siente que ha sido aislado de las actividades que habitualmente llevaba a cabo con sus colegas después del trabajo, como ir a tomar una cerveza o jugar a la pelota en la cancha del 850. En las últimas semanas, sus compañeros de trabajo hacen bromas homofóbicas y realizan descalificaciones hacia parejas diversas, y esto le genera mucha incomodidad, por lo que está pensando en renunciar. ¿Qué piensas que debería hacer Ariel?
que presente su caso a la jefatura, que evite a sus compañeros y trate de no sentirse aludido, que contacte a la DDG, que renuncie porque es mejor encontrar un lugar donde se sienta cómodo. Ya, ahí, al igual que en el caso anterior, el evitar la situación y tratar de no sentirse aludido implica de alguna manera declarar que eso es aceptable. En renunciar y buscar otro lugar nuevamente no resuelve el problema, no aborda el problema, y hace recaer la responsabilidad de la situación en Ariel en este caso, por lo tanto tampoco sería aceptable. Presentar el caso a la jefatura es una opción para que a partir de la jefatura se aborden instancias de discusión, por ejemplo, en la comunidad, sin exponer a Ariel, dado que él no quiere abordar esa situación de esa forma, o a través de la DDG para generar instancias donde se pueda resolver el conflicto. También podría ser a través de la oficina de mediación, ¿cierto? Voy a pasar al siguiente. Te enteras de que tienes un compañero de trabajo trans o un estudiante trans en clases y no sabes cómo llamarle. ¿Qué harías? ¿Lo llamas por el nombre que aparece en la lista de correo o en la lista de asistencia? Evitas nombrarle. ¿Le preguntas a alguien cómo le llaman? ¿O le preguntas a él cómo desea que le llamen? Aquí súper rápido. Evitarlo no es la idea, ¿cierto? Eso no tiene sentido tratar de invisibilizar a las personas o invisibilizar a las personas trans tampoco. Llamarle por el nombre que aparece en la lista, si ese nombre no es su nombre social o aparece a veces con el nombre pretransición, puede generar una situación incómoda. Preguntarle a alguien, también le puedes, en ese caso, la opción más votada es la que tiene sentido, preguntarle directamente, cómo desea que le llamen, ¿cierto? Y ahí queríamos aprovechar de destacar el instructivo Mara Rita, que permite que las personas de la comunidad, de cualquier estamento, en todos los registros, documentos y comunicaciones verbales y escritas de la universidad para efectos internos, todo lo interno, en lo externo aplica el nombre registral, pero en todos los documentos internos pueden utilizar el nombre social. Y es importante destacar también que a contar desde junio de este año, este decreto permite reconocer además identidades de género no binarias, que es algo que estaba invisibilizado anteriormente, así que eso es un avance muy importante. Y cualquier persona en la comunidad puede acceder a esto. Un caso adicional que preguntaban respecto a esto hace poco en el chat, así que vamos a abordarlo también. Últimamente Pamela es interrumpida constantemente, sus ideas son menospreciadas y recibe tratos descalificadores públicamente de parte de su superior. En la última reunión de equipo, su superior se dirigió a ella y le dijo nuevamente que no podía ser más tonto de lo que estaba proponiendo. Además, la jefa de Pamela le pide constantemente cumplir metas imposibles de alcanzar en un tiempo muy acotado. Al no poder responder ante estos requerimientos, su superiora decidió darle tareas tediosas que no tienen nada que ver con su perfil de cargo. ¿Qué le recomendarías a Pamela? Que confronte a su superior, que ignore la situación y se enfoque en mantener su trabajo porque las relaciones en el ámbito laboral siempre son así, que recurra al mediador universitario, que presente una denuncia en recursos humanos o la Dirección Jurídica Central. Muy bien. Ignorar la situación y mantener así su trabajo implica nuevamente aceptar y validar. Veo que nadie votó esa, así que por eso la comento. Implica validar y aceptar que esa situación es aceptable. Y por lo tanto ciertamente no sería recomendable. Confrontar al superior, eso puede ser complicado y traerle más conflictos y no llegar a ninguna resolución. Por lo tanto, las dos alternativas más votadas son muy razonables. Recurrir al mediador universitario para tratar de resolver el problema, y si no,
presentar una denuncia en los canales institucionales asociado a lo que definimos aquí como acoso laboral, que es cualquier conducta que constituye agresión o hostigamiento reiterado en un espacio laboral. Ahí el reiterado es importante porque a diferencia de la configuración de acoso sexual, no implica reiteración. En el caso de acoso laboral sí implica reiteración en un espacio laboral por cualquier medio, resultando en menoscabo de la persona afectada, maltrato o humillación, o perjudicando su situación laboral o oportunidades de trabajo. ¿Qué se consideraría acoso laboral? Gritos, insultos, nuevamente reiterados, asignar tareas con objetivos, plazos o rendimientos inalcanzables, sobrecargar selectivamente a una persona, amenazar con despido o pérdida de beneficios de manera continua y reiterada, quitarle responsabilidades para que se aburre y se vaya, atacar convicciones personales. Esto también ocurre harto entre pares en el estamento funcionario. He visto hacer ley del hielo a alguien de manera reiterada, generando un ambiente laboral complicado, criticar continuamente el trabajo de una persona sin argumentos, controlar el trabajo de alguien con mala intención, con mayor frecuencia que a otras personas y con el objetivo de encontrar errores, sancionar y atacar. Que no, del mismo modo, para tener la otra cara de la moneda, que no es acoso laboral, el estrés generado por trabajar bajo presión o en ambientes competitivos, mantener conflictos personales con compañeros de trabajo, eso puede ocurrir y no corresponde a acoso laboral. Tener un jefe con una personalidad complicada, que eso sería para todas las personas y no necesariamente solo para una persona particularmente señalada. Situaciones conflictivas laborales por diferencias de intereses, conflictos entre partes, conflictos laborales en un grupo, un simple enfrentamiento con el jefe o el empleador sobre un asunto laboral. Ahí cae la clave de que sea reiterado. Antipatía recíproca entre jefe y trabajador. O exigencias propias de la tarea que obligan a un control y supervisión para que sean realizados adecuadamente. Eso es importante tenerlo en consideración. Respecto a lo que no se Xiomara, ¿sí? que lo del acoso laboral, por lo general, lo que considera la dirección del trabajo es que para que sea permanente considerado acoso laboral, tiene que ser por lo menos durante más de 5 meses. ¿Ya? Y eso también es importante al momento de hacer la denuncia de acoso. Lo que no significa que no haya situaciones de discriminación arbitraria o que también se pueden denunciar por la vía del protocolo, pero acoso laboral tiene esos requerimientos. Lo otro es que estos conflictos en general pueden ir escalando y antes de que se configure acoso laboral se puede abordar, por ejemplo, a través de la oficina de mediación para resolver los conflictos antes de que sea una situación de acoso laboral. Y el último caso que teníamos, en un curso que estás dictando, un estudiante te cuenta que está angustiada, pues comparte el ramo con un compañero que tuvo hacia ella una conducta de acoso sexual. Te das cuenta de que está afectada, pero te sientes inhabilitada para actuar en el caso. La situación te inquieta. ¿Qué harías? ¿Seguir adelante con el curso? Esta situación no es de tu ámbito de competencia. Exponer al estudiante acosador en el curso y reprocharle su conducta. Solicitar orientación a la Dirección de Género y Diversidad de la facultad. Plantear la situación al centro de estudiantes, son ellos quienes deben resolver estos temas. Ya, nuevamente, al igual que en los casos anteriores, ignorar las situaciones de violencia de género que ocurren en la institución no las va a hacer desaparecer ni las va a resolver. Por lo tanto, seguir adelante con el curso y hacer como que no pasa nada no entrega ninguna solución. Exponer al estudiante solo pasa a llevar, de partida vulnera los derechos del estudiante. Y genera una perturbación en el espacio académico. Entonces, es algo que uno busca evitar. Plantear la situación al centro de estudiantes explícitamente no es una buena idea. No es un tema que se deba resolver de manera pública. Lo que sí se debe resolver de manera pública es la forma en la que interactuamos en la comunidad, y eso se puede abordar a nivel de estudiantes, a nivel de departamento, con conversatorios, discutir la forma en la que nos relacionamos y qué situaciones son aceptables o no para nuestra comunidad. Solicitar orientación y acompañamiento en la institución, en este caso en
a nivel de facultad de la DDG sería la forma de abordarlo. Bueno, estos son los casos que habíamos preparado para compartir con ustedes. Les dejo ahí en la página web de la DDG, la página web de la Dirección de Género de la Unidad Central, nuestros correos respectivos, donde pueden contactarnos. Y si tienen cualquier pregunta, pueden levantar la mano o preguntar por chat. Nuevamente la importancia de que, por el rol sobre todo que tienen cada uno y cada una de ustedes en sus unidades, es importante que estén informados respecto al protocolo, a los procesos, para mostrar también el compromiso de la universidad y la facultad en este proceso de prevención y de erradicación de la violencia de género. Hacernos cargo de esta temática de forma institucional requiere que estemos informados, que nos formemos y que estemos comprometidos cada una en este proceso, como institución, como comunidad. Y quiero reiterar también la disponibilidad de la Dirección de Diversidad y Género para cualquier requerimiento que tengan en términos de información, acompañamiento, capacitación en esta materia en sus respectivas unidades y para las personas que integran la comunidad. Así es que nuevamente muchas gracias. Les haremos llegar todo el material presentado y el protocolo para que lo tengan a mano, y cualquier duda nos pueden contactar al correo que Giselle subió en el chat.